Ya, entonces yo puse aquí, ojo, la otra dice retroalimentación, primer semestre. Retroalimentación, prueba número 1. ¿Ya? Entonces, los aspectos que es necesario retroalimentar. Ya, ya aquí puse, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Aclarar, ¿no es cierto? Que quede cada vez más claro qué cosas. Aspectos más importantes de qué? Del ciclo celular y de la mitosis. ¿Ya? Entonces, al final de la clase, yo les voy a pedir que ahora en adelante, siempre ustedes se hagan la pregunta de si se cumplió el objetivo. Si se cumplió más o menos, un poquito, pero este objetivo tiene que ver con lo que nosotros necesitamos lograr en la clase. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, como me dice, vamos a partir. ¿Con qué tendremos que partir? ¿Parto con esto o parto con el ciclo celular? Ya. ¿Quién es más grande? ¿El ciclo celular o la mitosis? El ciclo celular. De hecho, la mitosis es parte del ciclo celular. ¿Ya? Listo. Entonces, yo voy a esto porque esto es parte de la pregunta, ¿qué es el ciclo celular? Recordemos, yo hice esta llave esquemática. A mí me gustan mucho estas llaves esquemáticas, ¿ya? Considero que, ¿no es cierto?, resumen todo. Algo que es como grande, yo lo puedo llevar a esta llave esquemática. Entonces, aquí está. Ciclo celular. Y dividí en dos partes esto del ciclo celular. ¿Y aquí qué puse? Digamos, lo que es, de lo que trata el ciclo celular. ¿Qué es lo que persigue el ciclo celular? Dice, es un proceso que lleva a la formación de nuevas células. Eso es lo que, ¿no es cierto?, el ciclo celular persigue, que se formen nuevas células. ¿Ya? Y bueno, para que se formen nuevas células, ¿no es cierto?, viene todo este proceso que está acá. Y para estudiarlo, ¿no es cierto?, se dividía en dos partes. Esa parte era la interfase y la otra era la fase N. ¿No es cierto? Ya. Y a su vez, ¿no es cierto?, como el hombre, somos astutos, somos inteligentes. Descubre los procesos y se les ocurre también separarlo en etapas, porque eso lo hace más fácil. Ahora, debemos entender, bueno, que aquí este está dividido en tres periodos o fases. ¿Ya? Ahora, en términos generales, la interfase es, ¿no es cierto?, es todo este periodo de preparación. ¿Para qué? Para que la célula se divida. Porque al dividirse, se logra el objetivo. Que la célula se divide, nosotros logramos obtener nuevas células. ¿Cierto? Ya. Entonces, aquí tenemos las dos etapas del ciclo. La interfase que ocurre se prepara para poder dividirse. Y aquí se dividía entonces la interfase en estas tres. ¿Alguien se acuerda lo que pasaba aquí en G1? Se empezaba la preparación. Sí, pero, o sea, todo esto es preparación. Todo. Pero si yo separo esto que le llamamos preparación en parte, es como cuando yo voy a hacer una torta. Ya, voy a hacer una torta. El proceso de hacer una torta lo voy a separar en tres pasos. En el primer paso voy a hacer esto. En el segundo paso voy a hacer esto, en el tercer paso voy a hacer esto. ¿Ya? Pero todos los tres pasos constituyen la preparación de mi torta. Entonces, en el primer paso, ¿qué irá? Va a ser una torta. ¿Qué irá? Hacer todo lo que es el batido primero, ¿cierto? No, porque tiene otra cosa. La torta lleva un disco. Ya, entonces, ¿se dan cuenta? Y yo no puedo hacer esto, claro, sí, también se puede. Yo no puedo hacer, por ejemplo, rellenar la torta si no tengo el bizcocho. Entonces tengo que hacer el bizcocho primero para poder hacer. Entonces, ya. ¿Qué es lo que pasa en la primera parte de esta interfase? Que le llamamos G1. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué está pasando en la célula? Porque la célula se va preparando. Se va a... ¿Sí?
No, eso ocurre acá. Nosotros estamos aquí. ¿Cómo se prepara la célula? Si ya se va a dividir. ¿Aumenta su tamaño? Ha aumentado su tamaño y eso implica crecer. El G1 es cuando más crece la célula. Ya. Y el que crezca no es que se hincha con la célula, ¿no es cierto? Sino que aumenta las estructuras, porque recordemos, el fin último, ¿cuál es? Obtener nuevas células. Y para obtener nuevas células, aumenta, ¿no es cierto?, todos estos componentes que tiene la célula en su interior. Y eso pasa en G1 fundamentalmente. ¿Ya? Ahí es donde más crece, por lo tanto, si crece, se forma nueva estructura, etc. Luego, en S, que era lo más importante destacado que pasaba en este periodo, fase que llamamos S, de síntesis. ¿Sí? Se duplicaba el ADN. ¿Qué quiere decir que se duplique? En otras palabras, lo mismo pero en otras palabras. Que se duplique el material genético. Pero no tengo que usar la misma palabra. Tengo que cambiar. ¿Cuál sería el sinónimo de duplicar en este caso? Se divide. Una copia también. Crear copias. Dividir es otra cosa. Yo divido es como que parto. Pero duplicar es que yo formo copias de. Imagínense, se duplica la profesora de biología. ¡Oh! Todos diciéndole, tiene que estudiar, tiene que acordarse las pruebas. Ok, ¿qué fome sería? Ya. Si yo me duplico, es que se forme una copia de mí. También en biología, en relación al ADN, se habla de replicar. Se habla de que el ADN se replica. ¿Ya? Bueno, ¿y por qué se tiene que duplicar el ADN? Porque ¿cuántas células? Para células, forman más células. Se supone que yo parto con una célula y luego parto con una y al final termino con dos. Esas dos células que se van a originar deben tener las mismas características, deben cumplir las mismas funciones, y para que ello ocurra deben tener el mismo material genético, el mismo ADN, la misma cantidad. Entonces, en la fase S se duplica. Y en la fase G2, ¿qué pasaba en G2? Aquí ya tenemos ADN duplicado, recordemos. Ya en G2 crece un poquito la célula, pero aquí se van a corregir errores que pudiesen haber aparecido en la duplicación del ADN. Y lo otro que decíamos que pasaba es que en G2, ¿no es cierto?, la célula también va a fabricar proteínas que va a usar cuando se vaya a dividir. ¿Ya? Porque en esta etapa, aquí, se requieren algunos materiales exclusivos para la división. Por lo tanto, se forman acá, en G2, una serie de proteínas que se van a ocupar en la división. Ya, una vez que todo esto pasó, termina la G2 y aquí ya en G2 incluso el ADN empieza a condensarse, a enrollarse. Entonces, si terminó todo esto, terminó G2, terminó la interfase. Y ahí viene lo que llamamos la fase M. Y en la fase M también lo dividíamos en dos partes, que era la mitosis, que implica, recuerden que antes de avanzar, fase M equivale a la división propiamente tal de la célula. Tengo una y al final de la fase M tengo dos. Y al final de todo esto tengo, obviamente, dos células. Entonces, esta fase M la dividíamos en mitosis y citocinesis o citodiéresis. Citocinesis o citodiéresis son sinónimos, significan lo mismo. Ya. La mitosis equivale a la división del núcleo propiamente tal. ¿Y la citocinesis? ¿A qué se refería la citocinesis? Aquí hay división del núcleo y repartición en partes iguales de ¿qué? Del ADN. Aquí se reparte en partes iguales, cosa que cada célula hija tenga la misma cantidad de ADN, para que esas dos células sean iguales, hagan lo mismo. Ya. Ahora, si solo se divide el núcleo y no se divide el resto de las células, ¿qué me va a quedar? Si solo se dividiera el núcleo, me va a quedar una célula
¿Con cuántos núcleos? Con 12. Ya. Si pasara eso, que solo se divide el núcleo, me quedaría eso. La mayor parte de las veces recuerden que también se divide esta parte de la célula, que es el citoplasma, también se divide. Por lo tanto, si también se divide el citoplasma, ¿cuántas células me van a quedar al final? 2. Más pequeñas que la célula. ¿Qué nombre le poníamos a esta célula? ¿Célula cuánto? La célula madre. La célula madre. Y esta era la célula cito. Entonces, la citocinesis o citodiéresis se refiere a la división del citoplasma y que generalmente ocurre luego de la mitosis, viene esta, y así quedan las 2 células. ¿Qué más hizo el hombre? Para facilitar, recuerden, para que sea más simple entender el proceso de la mitosis, o sea, cómo se divide el núcleo y cómo se reparten en partes iguales, tanto ADN para ti, tanto ADN para ti, ¿no es cierto? Al hombre se le ocurrió dividir a la mitosis en fases. Recuerden que todo esto es, ¿no es cierto?, un mecanismo que ocurre de forma continuada, no se detiene. Y ahí aparece, entonces, voy a sacar todo eso y voy a ir directamente a la mitosis, que lo vimos la clase pasada, ¿no es cierto?, donde aparecía aquí. Ya, ahora, ahí, eso no era de la mitosis, pero todo esto equivalía a la mitosis. Ahora, estos, ¿no es cierto?, esto es como la prometafase, como la metafase como al inicio, cuando recién comienza. Ya, y ahí está. Por lo tanto, en los textos ustedes van a encontrar representado el proceso de la mitosis. O, como yo les puse, van a encontrar videos. Ya. Yo el semestre pasado les subí videos, un video donde mostraba toda la división celular. Sí. Y eso es a lo que nosotros podemos, digamos, recurrir para entender más el proceso. ¿Cuántos minutos de su día gastarán en ver uno de estos videos? Menos de 5 minutos. Yo generalmente busco videos que duren entre 2 y 4 minutos, que no duren más, porque igual de repente está todo tan concentrado que, ¿no es cierto?, cansa su ritmo, ¿ya? Entonces, aquí está representado el proceso de la mitosis, ¿ya? Y aquí podemos mencionar lo más destacado de cada fase, ¿ya? ¿En cuántas fases se supone que lo dividíamos? En 4. Y la idea era que usted hiciera, pero no importa ya, un cuadrito, una tablita, donde quedó con todos los datos, y pusiera y rellenara y anotara algo que también a mí me gusta hacer, como para resumir estas tablas, las llaves temáticas, me gusta hacer eso. ¿Cómo se llama la otra fase que viene a continuación? Metafase. Metafase. La otra, Anafase. la anafase y la telofase. Ya. Ahora, cuando en los textos colocan estos dibujos de cada una de estas, colocan lo más representativo, lo más destacado. Ya. ¿Y se acuerdan que lo que pasaba en esta fase? ¿Perdón? Un poquito más fuerte. Ah, pero se empiezan a dirigir a la línea de Ecuador. Ya. ¿Cómo se nota? ¿Qué es lo que era esto? ¿Qué son estos? Los cromosomas. Ahora. No, yo pensaba que se refería a la cuerda. ¿Cuerdas? O sea, las cosas que la agarraban los cromosomas para decidir. Ah, ya. ¿Cómo se llamaban esas cosas que agarraban los cromosomas? Porque yo en la prueba, si no me dicen, no sé, las cosas que agarran los cromosomas, uno no le va a poner las cosas que agarran los cromosomas, le pone el nombre técnico, ¿no es cierto? El nombre que corresponde. ¿Se imaginan que le pusieran? A ver, la cosa que agarra los cromosomas se llama sería
fue? ¿O esta profe qué le pasó? Entonces, hay nombres. Y ese es el problema de la biología. La biología es hermosísima, pero todo tiene nombre. Yo les conté, creo que la clase pasada conté que estaban en la pizarra 12 conceptos. Entonces, si hay 12 conceptos y yo tengo que relacionarlos todos, ¿ustedes creen que de un día para otro van a poder estudiar todo eso así y aprendérselo todo y entender? No, por eso necesita tiempo. Ya. En la profase, lo primero es que se empiezan a hacer visibles los cromosomas. ¿Por qué? Porque el ADN Porque el núcleo se desvanece. ya, empieza a desaparecer el núcleo. Eso es lo primero. Segundo, se empiezan a ver los cromosomas, se empiezan a condensar lo que se llama la cromatina, se empiezan a enrollar. Ahora, ¿por qué se tienen que formar los cromosomas? Más fuerte, más fuerte. Para que sean contenidos Para poder repartirse, ¿no es cierto? Para partir la palabra. Sí, aparte de eso, pero primero es que ellos se tienen que repartir, tanto para ti, la célula que vamos a llamar María, y para la otra célula que vamos a llamar Juanita. Tantos cromosomas para María y tantos cromosomas para Juanita, tienen que tener lo mismo. Y una forma de repartir el material genético es que se armen los cromosomas. ¿Sí qué? Se armen. ¿Siempre se ven cromosomas en las células? No, solo cuando se va a dividir. Y es precisamente por eso, porque el material genético, para asegurar que se reparte en partes iguales, se arman los cromosomas. Una vez que terminó la división celular, los cromosomas otra vez se desarman y queda toda la cromatina al interior del núcleo dispersa. Y queda otra vez porque no necesita todavía repartirse nuevamente. Entonces, los cromosomas se arman solamente cuando las células se van a dividir, porque ahí se tienen que repartir. El mismo, yo siempre creo que les puse el ejemplo. Pensemos, lana. ¿Cómo viene la lana? Enrollada, ¿no es cierto? Puede venir en ovillo. Eso es eso, ¿no es cierto? En ovillo. Ahora, tengo 10 ovillos, todos desenrollados en la sala. Y le quiero dar 5 ovillos al compañero que se llama Martín, que la compañera que se llama Camila. Le quiero dar 5 ovillos a él, 5 ovillos a ella. Y tengo todos los ovillos desenrollados o desarmados. ¿Podré hacerlo? ¿Podré repartirlo equitativamente? Entonces, Sí. si le quiero dar 5 y 5, voy a enrollar mi lana y voy a armar mis 10 ovillos y le voy a dar 5 y le voy a dar 5. Y así yo lo puedo repartir equitativamente. Aquí pasa algo parecido. ¿Ya? Para que se pueda repartir el material genético en partes iguales, primero, ¿no es cierto? Bueno, primero se duplicó y luego se condensa este ADN, esta cromatina, se arman los cromosomas y así se pueden repartir en partes iguales. Ya. Entonces, desaparece el núcleo, se empiezan a ver los cromosomas, se empiezan a condensar los cromosomas, se empiezan a ser visibles, ¿ya? Y se veían estos que eran los centriolos y aparecían estos filamentos que se llamaban fibras del uso mitótico. Ahora, tiene el apellido fibras del uso, pero mitótico, ¿por qué? Porque se forman ¿en qué proceso? En la mitosis. Ojo, la próxima semana empezamos a estudiar otra división, que es doblemente más compleja que esta, que se llama meiosis. ¿Han oído hablar de la meiosis? No, Ya. no se escucha difícil. Sí, es más difícil. Ahora, la meiosis se usa para formar células que tienen la mitad del número de cromosomas. ¿Qué células tienen la mitad? Ahí. Las reproductoras. La meiosis se usa para llegar a formar células reproductoras. En cambio, la mitosis se usaba ¿para qué? Para formar ¿qué células? Células reproductoras. No, para formar células, ¿no es cierto?, del cuerpo, las células somáticas, células que tienen la
unidad de cromosoma, ¿no es cierto?, de la especie, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos entender la meiosis, debemos entender cómo ocurre el proceso de la mitosis. Porque hay hechos que ocurren en la meiosis que son muy, muy parecidos a esto. Pero tiene diferencias. Es más complejo, es más largo, es más largo. Y lo otro, que solo van a dividirse por meiosis cierto grupo de células, un grupo muy limitado de células, aquellas células que llegan a convertirse en células reproductoras, nada más. Y eso es solo un grupo. En cambio, la mitosis, ¿no es cierto?, la ocupan muchas células. ¿Para qué? Para aumentar en cantidad. ¿Cuánto dijimos que nosotros necesitábamos que nuestras células se dividieran? ¿En qué caso necesitamos? Que se hiciera una herida se le dañara. Ya, hacer una herida, reparar tejido. ¿Cuál otra? En caso de que se le dañara el órgano. Ya, sí. Ya, es más o menos lo mismo de reparar. ¿En qué otro caso yo necesito que mis células se dividan y cumplan con el requisito celular? ¿Cuál otro? ¿Para qué más? ¿Usted siempre ha sido de ese porte, nació de ese porte? Entonces, ¿para qué? Para que cambie el cuerpo, ya, pero no. Para crecer. Para crecer, ¿no es cierto? ¿Usted de qué porte fue? ¿Se enteró alguna vez de qué porte fue? Ah, sí. Eran pequeños. ¿Cómo creen que crecieron? ¿O creen que sus células crecieron cada célula crecieron? No, aumentó la cantidad de células. Para que aumente la cantidad de células, eso. Entonces, hay muchas células que se dividen y se lo hacen por mitosis, que es para crecer, renovar tejidos, reparar tejidos. Eso no se me debe olvidar, eso es lo básico. Eso es lo básico para entender. ¿Para qué diablo ocurre la mitosis? Para que usted crezca, que no se lleva así. Porque si usted tiene una herida, se prepara la herida. Porque usted está cambiando la pieza y ahí cambia la piel. ¿Sí, no es cierto? ¿Y cómo? ¿De dónde creen que salen más células y se forma la misma piel? Adivinen. ¿Qué? ¿Cuál es el proceso? Mitosis, que es parte del ciclo celular. ¿Ya? ¿Listo? Preguntas. ¿Ya? Es necesario, sobre todo aquellos que no dieron la prueba. Tienen que mirar estos monos y tienen que completar esto. Es necesario que lo hagan. ¿Ya? Todos en realidad. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar la mitosis más adelante. No voy a dejar a mí, ya. ¿Qué vimos hoy día? La mitosis. ¿Qué vimos? La característica de la Ya, el ciclo celular. La característica. Ya. Fíjense ustedes que nos falta todavía estudiar cómo se regula el ciclo, porque no se manda solo. Cáncer. ¿Han oído hablar del cáncer? Sí. ¿Y qué tendrá que ver con el ciclo celular? Es una célula que se. ¿Qué tendrá que ver con el ciclo celular? Ahí es cuando las células ya no cumplen su función como Ahí cuando, perdón. cuando las células ya no cumplen su función de seguir reparándose y reparando. Al revés ocurre esto de que se empiezan a dividir descontroladamente. Y ahí es cuando se aparecen estos tumores porque se dividieron células que en realidad no debían dividirse más. Porque esto de que las células se dividan está regulado. ¿Ya? Pero hay veces que aparece enfermedad, que es el cáncer, y las células se dividen descontroladamente. Cumplen con el ciclo celular descontroladamente. Y tiene que estar regulado. Entonces eso también lo vamos a estudiar un poquito, para tener una idea de por qué se produce. ¿Listo? Ya. Tan. Nos vemos entonces la otra semana. Chao, chao.